doctor Javier Stalin Chacón Canto, el auditorio está atento para oír y ver su ponencia. Sea usted nuevamente bienvenido a esta casa de estudio. Muy buenas noches, un saludo a todos. Doctor Conrado, muchas gracias por la oportunidad, doctora Sandra, que son nuestras autoridades dentro de la universidad, en VIU, a nuestros compañeros docentes, a nuestros alumnos y a todos los invitados, la comunidad latinoamericana y norteamericana que se encuentra en este momento conectados con nosotros. Es importante lo que nosotros vamos a ver, vamos a comenzar con ciertas preguntas, tienen el foro abierto para realizarle también las preguntas por medio del chat. Yo no voy a poder visualizar directamente las preguntas y la doctora Sandra obviamente me va a comunicar ellas, ¿ok? Bienvenidos, vamos a comenzar, es un tema muy interesante. La idea es qué tan conscientes somos de lo que compramos, ¿sí? Este estudio es para el lector una ojeada rápida de la influencia del neuromarketing en la mente del consumidor. Aquí vamos a tener varios roles. Es importante que nosotros conozcamos antes. El primer rol lo vamos a tener como cliente, el segundo lo vamos a tener como empresario, como emprendedor, y vamos a ver todas las teorías y metodologías en forma general que nos ayudan a nosotros a llegar a este cumplimiento de rentabilidad, porque lo que deseamos nosotros es vender y tenemos que ver el estímulo del comprador. A través de estudios neurofisiológicos, las sensaciones y las emociones causadas por las marcas en el mercado presentan una revisión teórica práctica de las etapas de la aplicación del marketing y la influencia en la mente como un proceso emocional. El objetivo que tenemos nosotros de aprendizaje son tres. El primero es descubrir la influencia del neuromarketing asociada al apego emocional del cliente hacia la identidad de las marcas como un proceso emocional de una toma de decisión. Como objetivo 2, tenemos determinar el impacto del neuromarketing en la mente del consumidor y las sensaciones y emociones causadas por las marcas en el mercado. Y como último objetivo tenemos la contextualizar la importancia de la percepción y el neuromarketing en la toma de decisiones no racionales del cliente o del consumidor. Perfecto. Pero primero vamos a ver qué es un consumidor o un cliente. Decimos que es importante que es una persona que adquiere un producto de consumo o utiliza ciertos servicios profesionales o de una empresa. ¿Para qué? Para asistirla en lo que realmente él desee en el mercado. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente pregunta. Yo deseo que alguien me conteste de la audiencia que está en el momento. Vamos a saber si somos tan conscientes de lo que compramos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa comprar para ti? ¿Sí? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Puede abrir el micrófono y me puede contestar. ¿Qué significa esa compra? Cuando va a comprar un vestido, cuando va a comprar unos zapatos, ¿qué significa para usted? Satisfacer una necesidad. Perfecto. Usted cuando compra satisface una necesidad. Perfecto. Vamos a ver otra pregunta, a ver quién me contesta. Otra pregunta que dice, ¿qué evalúas el potencial de los nuevos productos? ¿Cómo evalúas? A ver, ¿Sí? para contestar esa pregunta, sería ¿en qué me beneficia a mí y el precio? ¿En qué me beneficia? Ok, pero dígame, entonces usted evalúa en relación al precio. ¿Sí? Usted Primero compra el un producto en beneficio. relación al precio. Primero el Es que, beneficio y después el precio, porque si es algo que realmente me va a beneficiar, pongo ejemplo, una No, cartera Michael Kors, si se ve ok, bonita, me va a beneficiar y lo puedo comprar. perfecto. Yo creo Vamos, que las características del producto deberían traducirse en los beneficios que esas características pueden aportar a mis necesidades. ok. para Entonces mí estamos sería la hablando de calidad del producto también. Es muy importante saber calidad. que
¿ok? que está Calidad, comprando. precio, ¿no? El costo, ¿verdad? Las características técnicas, dijo otra persona, ¿sí? Y la última venta, ¿qué nos impresionó de todo esto? ¿Qué vimos diferente? Porque a veces cuando compramos, por ejemplo, un equipo tecnológico nos impresiona algo por su tecnología. ¿Qué vemos en un producto? Javier, Te si me, escucho. si me permites, mira, nosotros decimos que aparte de satisfacer necesidades, Ujú. pasa a una segunda fase que sería cumplimentar un deseo. Y luego Perfecto, el a deseo. otra Ujú. tercera parte que sería evitar temores. Y hemos acuñado el término necesidades, porque son tres diferentes acercamientos metodológicos a lo que es el comportamiento. Y no le llamamos cliente, por cierto, sino le llamamos prospecto, porque todavía no compra. Y aquí el problema que tenemos es que entonces el comportamiento o conducta del comprador es diferente al comportamiento o conducta del consumidor. Por lo tanto, cliente y consumidor son diferentes. Muchas de las Claro, veces compramos para alguien más. Por ejemplo, el ejemplo típico es la madre que compra el Gerber para su hijo, ¿sí? Entonces, uno toma decisiones de compra y es otra persona la que consume. Entonces, entran allí en juego dos comportamientos de dos áreas diferentes y con sus necesidades cada uno, es decir, eh, satisfacer una necesidad, cumplimentar deseos y evitar temores, fundamentalmente. Perdóname, pero muy bien. quería yo hacer No, no, una no. aportación. La idea es aportar, ¿no? En base a todo lo que hemos dicho, porque la idea, no se olviden los roles que nos vamos a poner, ¿no? Estamos ahorita en un rol de cliente o un rol de consumidor, ¿sí? Entonces, en este rol que nosotros estamos viendo, la pregunta es, ¿qué frecuente yo compré un producto a una marca determinante? ¿Quién me puede decir últimamente o estamos arraizados? Por ejemplo, yo en Nike, en la marca deportiva, porque hago mucho deporte, pero en este caso, ¿alguien de ustedes me puede decir eh, actualmente de quién es cliente frecuente? Yo soy cliente frecuente de las carteras Michael Kors. Wow, o sea, muy exclusivo esa marca, un costo muy alto, ¿sí? Da mucha exclusividad, ¿verdad? Las carteras. ¿Quién más? ¿Otra persona? Sí, los tenis, Adidas, piel Adidas. Adidas. Fiel Adidas. ¿Pero qué Sí. deporte? ¿Le gusta el tenis? ¿Le Eh, gusta el tenis o le gusta correr? Me gusta el Trotar, rugby, correr. voleibol y tenis. Ok, ok, sí, entonces, ok, está enmarcada esa marca, ¿no? Yo como cliente la defiendo y el logo es muy sencillo, práctico y bien posicionado, ¿verdad? Por las marcas. ¿Alguien más? Y cerramos para avanzar. Tenemos Michael Kors, tenemos Adidas. En comida, un ejemplo de comida. Los ponques Ramo. Los pancakes. Pancakes. Los ponquecitos, hay unos ponques que, sí, que se llaman Ramo en Colombia, entonces Ok. son ricos En y Colombia. El sí, no café sé si en colombiano. Estados Unidos. No, allá creo que se maneja Bimbo o qué. No Sí, sé muy qué se buenos maneja son. allá. Bimbo, claro, la marca Bimbo sí es muy usual en eso, ¿ok? Perfecto. Entonces, la idea no se olviden de ponerlos en los roles que estamos y vamos a ir desarrollando esta ponencia en base a roles, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, podemos comentar algo en este momento en cuanto a la conceptualidad de lo que se da, pero, ¿ok? Vamos a eso. Ok, una vez que tenemos nosotros al cliente o consumidor, miren una cantidad, he saturado esta lámina porque realmente no es que la voy a leer, ustedes pueden, ahorita la están viendo y la están visualizando, pero la idea principal aquí es saber si hay mercado, ¿no? Entonces, decimos que todo vendedor quiere ir por delante en cuanto a lo que el consumidor quiere, ¿sí? Nosotros como vendedores decimos, ok, vamos a ver si hay mercado.
¿no? Entonces decimos que hay 1.66 mil millones de compradores digitales en el mundo. Esa estadística es 2017, ahora habrán más, habrán menos, pero significa que hay un mercado, o sea, yo sí puedo vender. Tenemos generaciones también que están divididas, ¿verdad? En generación X y también compran diferentes tipos de productos. También tenemos muchos e-commerce en venta por menor. Entonces nosotros ahora vemos el boom de los emprendimientos, ¿no? El emprendimiento se da por diferentes tipos de técnicas. No vamos a especificar una técnica en sí, la pueden ustedes obviamente decir, pero vemos que hay emprendedores, con la pandemia también se generó más el emprendimiento de la comida, el emprendimiento del servicio puerta a puerta, de las personas motorizadas, se incrementó todo. Entonces, ¿por qué razón se incrementó eso? Porque hay mercado. Entonces, nosotros tenemos, como decía una persona, que necesita satisfacción, ¿verdad? Entonces, hay mercado a qué satisfacer. También tenemos amigos, familiares que tienen empresas y que también son consumidores. Tenemos también comparaciones de precios en su móvil, porque ahora ya no se necesita tienda física, sino que se necesita coger el celular y poder generar un tipo de servicio. Entonces, tenemos un mercado, con las preguntas que hicimos anteriormente, tenemos un mercado que se lleva hacia el precio, otro mercado que se lleva a la satisfacción, otro mercado que es exclusivo, ¿sí? Otro mercado tiene una marca propia, en este caso que puede ser regional, pero existe un mercado, ¿no? Existe un mercado, eso es lo importante. Entonces, para esto, para ese mercado, nosotros tenemos un negocio, tenemos una empresa, una compañía, tenemos un emprendimiento, que es una organización o sociedad dedicada a las actividades industriales, mercantiles, prestaciones de servicios, que son objeto o materia de una ocupación lucrativa. Entonces, cuando hablamos lucrativa, significa que yo tengo esto para lucrarme. O sea, vamos a generar una rentabilidad. Entonces, cuando tenemos este tipo de negocio y ahora nos investimos del negocio, ¿sí? Ya nos vestimos nosotros que somos empresarios. Entonces, tenemos que pensar ahorita como empresarios, como emprendedores. Entonces, cuando pensamos como emprendedores, nosotros lo que se nos viene es la ganancia. Nosotros emprendemos, tenemos una compañía de servicio o tenemos una empresa o fábrica de producción y necesitamos ganar, necesitamos ganancia. ¿Sí? A través de las ventas, como herramienta tenemos las ventas y como decía, que satisfagan las necesidades de los clientes. Entonces, bien, yo voy a satisfacer esa necesidad y para eso, ¿qué debo de tener? Debo de tener diferentes tipos de herramientas, modelos y métodos, como hacer un plan de negocios, como tener metodologías, como la metodología de Harvard, y tener modelos, ¿verdad? Que me ayuden a mí a diseñar este tipo de empresa para poder satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, eso buscamos nosotros como negocio, porque ya hace un momento que nos pusimos el papel del cliente, vemos nosotros que el cliente quiere muchas cosas. Entonces, yo voy a satisfacer ese tipo de necesidades. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que yo tengo el cliente, voy haciendo mi mapa mental, ¿sí? Y tengo una organización y tengo que relacionarla. Entonces, para eso nosotros utilizamos el marketing y decimos que necesitamos conocer un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización del producto. ¿Por qué mejorarla? Porque cuando digo comercialización significa que no solo voy a vender un producto, sino que voy a vender cantidad de productos. Y ahí viene y vamos a hablar sobre la oferta, la demanda, sobre el punto de equilibrio que yo puedo tener sobre mis competidores y todo lo relacionado que tiene que ver con el contexto del negocio que yo voy a tener. Y para esto, yo voy a tener diferentes tipos de estrategias, ¿sí? Y diferentes tipos de técnicas. Entonces yo tengo, por ejemplo, un marketing directo, ¿sí? Que es una información precisa del público y objetivo con nombre, teléfono, direcciones, interés, entre otros, que se crean mensajes directos. Tenemos un marketing indirecto que también podemos aplicar hacia allá de una manera sutil de llegar a la marca o a la empresa o a los momentos en que los consumidores no están esperando. También tenemos un marketing social
que son empresas que apoyan patrocinando grandes eventos culturales como show, películas o cualquier otra causa social que se puede dar y que genere una imagen positiva en la marca frente a la población que tenemos, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, un marketing en cuanto al online, la interactividad que se manifiesta de muchas formas a partir de creación de páginas web, ¿sí? Tenemos tipos de contenidos, tenemos infografías, ebook, mapas, ¿sí? Cuestionarios, formularios que ahora lo podemos manejar. Tenemos otra técnica como el endomarketing, que es una estrategia de marketing dirigida a acciones internas de la empresa. Tenemos un marketing viral cuando lo podemos utilizar para enviar tipo de acciones que puede llegar a tener una compañía en forma viral, jocosa o con imágenes. Tenemos un marketing digital, que es una de las vertientes más actuales del marketing, que tiene como principal canal de actuación el medio digital. Tenemos un marketing en contenidos que es muy popular, el modelo del marketing que ganó enormes relevancias en los últimos años, después de percibir la necesidad e importancia de generar contenidos que sean capaces de educar a sus consumidores. Y entonces nosotros vemos mucho de esto y vemos cursos virtuales, vemos páginas que inicialmente dan tipo de charlas y todo, ¿no? Tenemos eBoot, ahora es muy popular que usted entre a un sitio y como necesita usted darle más información, ¿verdad? Usted crea sus ebook de marketing de contenidos donde usted puede descargar y poder ver. Inclusive, por ejemplo, nosotros cuando vamos a un restaurante, ahora ya no nos carta, sino que tenemos el QR y nosotros con el teléfono automáticamente detectamos, se enlaza a la página de contenidos y en este caso yo puedo tener el menú y comienzo a elegir, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando de estrategia, todo lo que vemos, todo lo que necesitamos, todo lo que se encuentra en el mercado, ¿sí? Hoy en día el marketing personal es muy importante, ¿sí? Muy importante. Nosotros tenemos tarjetas electrónicas de presentación, tenemos páginas profesionales con contenidos, inclusive páginas con carro de compras, con un pequeño e-commerce, no la potencialidad de un e-commerce muy grande, pero sí pequeño. Por ejemplo, un médico puede vender suplementos. Entonces, la persona puede separar su cita, puede pagar en línea y tenemos esa parte de interactividad ahora que se combina el marketing personal, ¿no? Tenemos también marketing de relaciones, que no es nada más que todas las acciones tomadas por las empresas de formar, crear y mantener una relación positiva con el cliente. Inclusive la norma ISO, perdón, te dice, ok, tú debes de publicar todo lo que haces para que tus clientes y tu entorno lo puedan tener. O sea, todas tus relaciones, los stakeholders, que estaba hablando la doctora también, tienen que conocerte, toda la gente. No es una información privada, es una información pública que se debe de llegar a conocer. ¿Ok? Tenemos también diferentes estrategias como el marketing de producto, que es un tipo de vertiente de la mercadotecnia, ¿no? Que conecta productos personales. Entonces tenemos una infinidad de estrategias que nos ayudan a nosotros a manejar el marketing y nos ayudan a que nuestras ventas o nuestros productos generen un posicionamiento del mercado, ¿sí? Con contenidos, con estrategias y con diferentes tipos de herramientas que yo puedo, obviamente, adicionar a mi estrategia principal, ¿ok? Entonces, hemos visto el cliente, hemos visto la compañía o empresa, ¿sí? Hemos visto las estrategias, ¿sí? Y todos estos términos o todo lo que hemos visto hasta ahora han sido temas muy generales porque ya lo conocemos, ¿no? Hasta ahí, ¿algún tipo de pregunta que tengamos? Es importante que sus aportaciones. El doctor Vargas tiene la mano levantada, doctor Ochoa. Doctor Sí, Vargas, ¿cómo está? Lástima que bien, no sí, puedo ver porque cuando... sí, Dígame, no te doctor Vargas. preocupes. Nuevamente, mira, es muy interesante todos los enfoques que nos diste. Sin embargo,
hay una tendencia muy fuerte a la mercadotecnia inversa. Es decir, el marketing se ve desde dentro de una organización hacia afuera, pero hacia el consumidor o el usuario. Pero nunca, y ya hay muchas organizaciones, incluyendo aquí en México, hay casos bien interesantes de mercadotecnia inversa. Es decir, en vez de ver hacia el consumidor usuario, ver hacia atrás, hacia los proveedores, ¿sí? Y para que formen lo que se llama hoy la cadena de valor entre los proveedores y los distribuidores según los diferentes canales de distribución y la organización, que sería el enlace entre los dos. Entonces, ese enfoque de la mercadotecnia inversa es un enfoque que está llamando mucho la atención, sobre todo de los grandes conglomerados. Era todo, perdón. No, no, espectacular. Mira, y te cuento algo, pero si tú revisas la ISO 9001 2015, tú vas a encontrar que una de las fortalezas que tiene es que tú tienes que tener un proceso con los proveedores. Inclusive la información, vamos acá. Acuérdate que para hacer un componente o para hacer un producto tú necesitas varios componentes, ¿no? A, B, C. Esos componentes lo tienen que dar diferentes tipos de proveedores. Pero ¿cuál es el problema que se ve? Que al tú completar el juguete, hay ciertos componentes que están defectuosos o que no cumplen un nivel de calidad. Entonces tu producto es el que tiene como resultado la falla. Y para eso uno hace un análisis de fallas, ¿sí? Entonces, pero uno llega a determinar qué componente. Entonces, por eso es importante la elección de los proveedores, ¿sí? Porque si un proveedor te falla con un componente, tu producto va a estar mal. Entonces, inclusive la norma ISO te permite a que tú crees un procedimiento especial para proveedores para que tú cumplas eso. Por eso la forma de los stakeholders es muy importante, porque tú tienes que incluir en tu proyecto al proveedor. No decir, ok, yo quiero esta pieza. No, yo quiero esta pieza con estas características técnicas y con este nivel de garantía que me asegure que mi producto final tenga ese tipo de calidad. Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y por qué, Sí, como mira, tú dices, marketing inverso? Porque obviamente cuando tú sales a promocionar un producto con un valor agregado que tiene algo, ejemplo, una muñeca que cante y el rato de la hora no canta, entonces obviamente tienes que tú generar ese marketing inverso de investigar, ¿sí? Desde producción, venta, componentes y todo, que permitan determinar cuál es la falla y poderla corregir. sí, mira, Estamos te pongo totalmente de acuerdo. un ejemplo muy sencillo. No voy a poder dar nombres de comercios, De empresas. de empresas, porque no es correcto, pero Sí, es claro. una cadena de tiendas departamentales que cada año invita a sus proveedores a algún lugar de playa y allí celebran una reunión de 3 días en donde hablan de todas las cuestiones relacionadas con el marketing de las empresas proveedoras y los representantes de esta cadena de tiendas. Entonces, es interesantísimo porque todos los aspectos desde vamos a decir, el análisis de tendencias e investigación de mercados, segmentaciones, desarrollo desarrollo y planeación de satisfactores, marca, etiqueta, envase, embalaje, todo lo que es la logística de los canales de distribución, y lo que es las actividades promocionales, publicidad, promoción, etcétera, etcétera, hasta llegar a las ventas y a la administración de ventas. Entonces se juntan y aquí forman verdaderos portafolios, es decir, políticas muy claras que luego la cadena de tiendas prácticamente las opera ya a los consumidores o usuarios finales. Claro, lo que tú Básicamente, dices también, uno cruza la planificación de ventas de producto y de producción porque la materia prima es importante. Entonces ahí exacto. se hace, como tú dices, el marketing inverso para la retroalimentación de lo que ha pasado.
Y no solo eso, también Trascendencia. tienes que poner la parte financiera, porque acuérdate que el proveedor también tiene la fábrica y también tiene la cantidad que se fabrica y que no nos pase, por ejemplo, como la vacuna, pues, ¿no? Entonces Claro. se genera todo eso porque yo cuando salgo al mercado tengo que cumplir con el consumidor, ¿verdad? En cuanto al análisis de consumo que tiene por mes de un producto, ¿ok? Perfecto, gracias, muchas gracias por tu aportación. Ok, ya vimos nosotros eso, ahora vamos a ver la otra parte. ¿Cómo nos puede ayudar el neuromarketing? Pero para eso tenemos que conocer un poco la neurociencia, o sea, cómo fusionamos eso. Ya sabemos cómo se comporta el cliente o qué es lo que quiere, ya sabemos qué es lo que quiere la compañía o las empresas, que es ganar o ganar, ya sabemos en este caso con las aportaciones que tenemos estrategias, métodos, y en este caso van saliendo, ¿no? El marketing inverso, conceptos totalmente que apoyan, y también yo les recomendaría bastante que se peguen muchos a las ISO, porque las ISO obviamente se están actualizando constantemente y también nos puede ayudar en eso, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre la neurociencia, ¿ok? Ahora nos ponemos nosotros y nos investimos de blanco, como hacen nuestros grandes amigos médicos, que tenemos también algunos aquí que los he invitado para que de alguna manera, si desean, puedan aportar. Y dice que la neurociencia son el conjunto de ciencias y disciplinas científicas y académicas que estudian el sistema nervioso, centrando su atención en la actividad del cerebro y su relación e impacto en el comportamiento. Entonces yo digo entre mí, bueno, yo soy una persona de marketing, soy una persona de negocio, quiero vender, pero bueno, ¿qué me puede dar la ciencia? Entonces vamos a ver a breves rasgos qué es lo que me da la ciencia, qué es lo que me da la neurociencia en sí, como para yo poder incrementar nuestras ventas. Entonces, la neurociencia, ¿qué me dice? Que es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso, que ya lo dije. Ok, entonces tenemos nosotros, vemos una imagen, ¿sí? Que en este caso vemos que la principal función entre nuestro cerebro está compuesto de cantidades de neuronas, ¿sí? Y estas neuronas tienen que generar una sinapsis eléctrica para poder, en este caso, reaccionar a algo, ¿verdad? Entonces decimos que tenemos una unidad estructural, ¿sí? Que son las neuronas, ¿no? También tenemos en el sistema nervioso central una unidad funcional en cuanto a periféricos y de la sinapsis. Vamos a ir a esta parte muy técnica, quizás la comprendamos o no, pero tenemos que verla para ver qué parte de todo esto nosotros podemos coger y llevarlo hacia mi ciencia que yo practico para decir, ok, ¿cómo funciona eso? Entonces, decimos también que los neurotransmisores se secretan en respuesta a estímulos, o sea, comienzan a activarse, ¿no? Entonces, decimos que el cerebro, lo hemos estudiado en la parte académica también, que tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y base a estos hemisferios, nosotros podemos ver a qué factor vamos a ir a activar en el cerebro, ya sea para la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional o el control de la mano izquierda, o hacia el razonamiento, al lenguaje hablado, al lenguaje escrito, a la habilidad científica o a la habilidad numérica. Entonces, ok, yo digo, bueno, el ser humano se comporta así, entonces yo debo de crear productos para poder, al crearlo, tengo que también no solo crearlo, o sea, no solo hacer investigación y desarrollo de un producto, sino que yo también tengo que activar esa parte para que me compre. Hacia allá vamos, pero para esto conocemos el sistema. Entonces podemos decir que el cerebro está conformado por dos hemisferios, hemisferio izquierdo o el racional y hemisferio derecho creativo, ¿no? Entonces, el hemisferio izquierdo se encarga de las funciones lógicas como el razonamiento, lenguaje hablado y escrito y habilidades numéricas y científicas y el control de la mano derecha. Y el hemisferio derecho expresa sus funciones en el desarrollo de la intuición, creatividad, imaginación, sentido musical, artístico y percepción. Y se van a dar cuenta cómo este estudio, cómo lo que estamos estudiando ahorita, estamos analizando. Bueno, esto es, ustedes ya lo saben, unos lo pueden saber, ¿no? Como decía la doctora, vamos de lo básico y de ahí hacemos los diferentes tipos de conclusiones, ¿no?
Entonces, sin embargo, ambos trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se le atribuye el lenguaje, pero al derecho la comprensión del texto. Entonces, van interconectados para poder desarrollar algo. Entonces, ok, ya que estamos viendo hacia allá, yo les pregunto a ustedes, a ver, quiero que alguien me diga ahorita, sí, isofacto, y se cree un producto rápido y me diga, yo creo ahorita que debo hacer un producto que se llame X para activar con ese producto, debo yo activar, qué sé yo, el lenguaje escrito. O se me ocurre hacer un cuento, bueno, no les voy a decir yo. Ok, quiero que alguien me dé un ejemplo. A ver, vamos. Es importante un ejemplo. Ok, hacer un cuento acerca del environment, del ambiente, para poderlo, que los niños a través de las figuras, ellos puedan hablar, está el lenguaje hablado, y luego entonces para que describan lo que están viendo, las figuras que ven en el cuento acerca del Pero, ambiente. pero me puede dar su nombre. Pero, discúlpeme que no puedo ver el nombre porque la tengo proyectada, ¿ok? La lámina, Fresia, no puedo ver. Fresia, doctor. Fresia. Perdón. Escúchame, Fresia, no te olvides de ese ejemplo, ya lo anotaste, el cuento. Yo Sí, quiero que a ese ejemplo, al final de la charla, Fresia, tú le vayas a poner un valor agregado con lo que tú vas a ver. O sea, ¿qué estímulos tú vas a crear más con lo que vamos a ver? ¿Sí? ¿Quién tiene otro ejemplo? Ya tenemos el del cuento, es espectacular, un cuento interactivo. ¿Sí? Eli, Otro ejemplo, Eli Rodríguez. Eli, ¿cómo estás, Eli? A ver, te escuchamos, tu ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, inventar un cuento sería como cómo se comporta la persona. Tenemos un eco. Eli, no sé si Así, es importante que hagamos otro ejemplo, ¿no? O sea, ya hablamos Cierren los sobre el micrófonos, cuento por por el favor. lenguaje escrito. Eli está con Sonia, a lo mejor es que tienen abiertos dos ordenadores Ok, cerca. vamos a un ejemplo. Ya una compañera nos dio de un lenguaje escrito que puede estar conectado con el hemisferio derecho con la imaginación y va a combinar con un sentido musical. Ok, entonces mira, ok, dame un ejemplo, Eli, o otro ejemplo que podamos conectar y generar y ver cómo generamos un estímulo, que hacia allá vamos. Alguien que me dé un ejemplo. Tenemos cuántas personas conectadas, no puedo ver cuántas tenemos, pero otro ejemplo, 34, doctor. 34, ¿ok? Cuatro, Solo cuatro, me han dado un ejemplo. se van. Ok, van bien, ok, está perfecto. Otro ejemplo, Otro ejemplo de la audiencia. Repita la pregunta, doctor, a ver. ok, vamos de nuevo. Ahorita nosotros cerramos los ojos y somos emprendedores. Entonces usted diga ahorita yo voy a crear, va a inventar algo. Puede crear un plato de comida, puede hacer algo. Entonces yo necesito que usted se cree ahorita un producto, ¿sí? Y veamos ese producto en cuanto al cerebro, en qué hemisferio izquierdo está o en qué hemisferio derecho lo puedo relacionar. Un plato de espagueti a la boloñesa envasado y Perfecto, listo. perfecto. ¿Qué activa usted con eso en cada hemisferio? Véalo ahí en la lámina. O lo creé yo, el sentido artístico, ¿Ok? la habilidad, bueno, no aparece ni hablado ni de, me imagino tendré que poner racionamiento, pero sería, generalmente lo culinario va con el arte. Entonces, y el arte y el razonamiento no son muy amables, pero bueno, podríamos ponerlo allí. Es el Ok. sentido artístico. ¿Eso va a tener un precio o es gratis? Hoy es gratis para todos ustedes. Imaginen lo suculento que lo deben estar oliendo y saboreando en este momento.
Ok, la imaginación. Estamos activando la imaginación, ¿no? Nosotros vemos una McDonald's, vemos una Coca-Cola con las gotas y damos la sensación que hacia allá vamos, ¿ok? Perfecto. Entonces tenemos ejemplos de eso, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a entrar. Ya sabemos lo que quiere el cliente, sabemos que existe un mercado, sabemos que podemos nosotros ganar dinero con ese mercado, vendiéndole algo, utilizando una estrategia, y veo que existe la ciencia, existe el conocimiento, y yo cogí un libro de ciencias y encontré que el cerebro funciona así, encontré que existe hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y yo puedo crear un producto y puedo generar diferentes tipos de sensaciones que me permitan que me compre la gente. Entonces yo digo que voy a fusionar ese conocimiento, todo eso lo cojo, lo pongo en una licuadora, una batidora, lo bato, lo mezclo y sale el neuromarketing. Wow, sale el neuromarketing. Entonces dice, el neuromarketing es la disciplina que estudia y predice los comportamientos y reacciones generadas ante la práctica de la mercadotecnia. Y se trata de la aplicación de las tecnologías de neurociencias al marketing. Perfecto. Entonces, ¿hasta ahí alguien me puede decir algo? ¿Alguien que diga Sí, cómo lo yo. puedo fusionar? A ver, ¿cómo se llama? Bueno, por ejemplo, Fresia Fresia, nuevamente. Fresia, ok, Fresia. perdón, Tienes puntos perdón. extra, Fresia, por tu participación. Gracias. Por ejemplo, en marketing, si yo quisiera vender el cuento, yo voy a poner un precio terminado en 5, porque el cliente va a ver que 55 es más barato que si yo le digo que vale con un número terminado en 0. Eso Ok, esto ya está comprobado eso científicamente. sí, Entonces, entonces, la otra cosa es, yo voy a poner, si vuelvo a mi librería o donde esté mostrando los libros, los cuentos, lo que sea, una música alegre y de acorde a que voy a estar contento, y cuando uno está contento hace buenas compras y está como más dispuesto para comprar. Entonces, ahí también está pues, el lado creativo ok. y arreglar el ambiente para poder atraer al cliente y poder decirle al cliente que él necesita ese producto que yo tengo. Bueno, Gracias. se terminó la charla, ya Ay, Fresia dijo todo lo que yo iba a decir, no, no, entonces no, nos vemos. no, 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 perdóname. está perfecto, Fresia, tu contribución está perfecto, no es una broma. Ok, listo. Entonces, cuando ya hablamos de neuromarketing, ¿sí? Esto se basa en el análisis de las tendencias cuantitativas medidas a través de la neurociencia y de sus diferentes técnicas de estudios de las funciones cerebrales. Ok, entonces, lo primero que nosotros vamos a tener aquí es de ver los diferentes tipos de neuromarketing. ¿Cómo escajamos estos diferentes tipos en el producto, en el cuento y en la comida, que fueron los dos ejemplos que nos dieron? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos el auditivo, que es un estímulo que pretende suscitar una reacción en el público mediante un estímulo sonoro. ¿Sí? Sonoro. Ya vamos a ver ejemplos, ahí los tengo unos, pero sonoro, o sea, significa que va a haber un sonido, pero ese sonido tiene que ir de acorde a tu producto, ¿sí? No es que yo voy a poner un rock y mi producto es más sensible que eso y me lo van a comprar. Pero existe el auditivo, ¿ya? También nosotros tenemos el visual, ¿sí? El visual. Entonces, el neuromarketing visual se centra en estudiar de qué forma impactan todas las piezas que conformen parte de una imagen en el consumidor, como el color, la imagen, el relieve, el tamaño de la forma, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver eso, ¿verdad? Pueden visualizar eso. Ahorita vayan visualizando. O sea, ahorita el trabajo que tienen que hacer ustedes, porque les voy a preguntar y los voy a calificar. Entonces, ustedes tienen que andar ahorita pensando, entonces ustedes dicen, ok, ¿qué parte visual me ha impresionado?
o qué parte auditiva, dónde la he encontrado, dónde he escuchado eso, ¿ok? Tenemos el olfativo, que a través del neuromarketing olfativo se puede gestionar de manera eficiente los aromas, con la finalidad de influenciar en el comportamiento del consumidor. Entonces, así como cuando uno se pone perfume, ¿verdad? Entonces, su pareja dice, qué rico hueles. Ahí como que le quieren dar un abrazo a uno, porque de ahí para allá, mira, ¿sí? No se puede. Pero tiene que uno gastar en perfume para que le dé un abrazo, ¿ok? Entonces tenemos el olfativo que va a generar un tipo de sensación. Tenemos el gustativo, ¿sí? Que es uno de los sentidos más difíciles de introducir al neuromarketing, principalmente por su reacción dependiente y complementa acciones voluntarias del usuario para probar algún producto, ¿ok? Porque obviamente puede generar una reacción en cuanto a uno va a olfatear algo, ¿no? Y tenemos la sensorial, ¿verdad? Que son las sensaciones, emociones, percepciones positivas y negativas, tanto a los estímulos visuales como el olfativo, auditivo, gustativo y también táctiles que entran ahí. Pero es importante que usted cuando haga este tipo de estrategia de neuromarketing, consideren los porcentajes capaces de recordar, ¿sí? Entonces, cuando usted utilice el auditivo, lo que va a recordar el cliente es el 1%. ¿Sí? En el caso del neuromarketing visual, el 5%. ¿Sí? En el olfativo, el 35%. Es el que más recuerda. ¿Sí? Es el que más almacena en el cerebro el olfativo. ¿Sí? Y el gustativo tiene un 2% y los sensoriales tiene el 1%. Entonces, usted tiene que ver que cuando usted forma una estrategia o las combina, cuál va a ser el impacto que usted va a llegar a tener para que él pueda recordar. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de cualquiera, en este caso, de los tipos de neuromarketing que existe, pero que usted ha ido a una tienda, me puede dar el nombre de la tienda o me puede dar el nombre del producto o me puede dar algo que usted ahora que está visualizando estos tipos de neuromarketing, se ha usado en usted y usted no se ha dado cuenta, pero sin embargo ha caído en que le ha gustado y ha generado una percepción y ha generado una sensación para que usted pueda comprar. Sí, Javier, yo Dígame. quiero poner un ejemplo de un Ujú. negocio que se llama, es un restaurante que está en las faldas del Nevado Él me de ha Colima. dado otro sí. Sí, pero para el otro país. Hola, hola. Perdón. Te escuchamos. Parece Ok. que hubo un... No, yo quería poner un ejemplo de un restaurante que está situado en el sur de Jalisco, en las faldas del Nevado de Colima, que es de Jalisco además, se llama El Zaguán. Por ejemplo, en la parte olfativa, como es zona boscosa, hay un bosque normal, pero aún así le agregan este extracto de los pinos y entonces llegas al restaurante y luego sientes la fragancia del bosque alrededor con el olor a pinos, etcétera, algo realmente fenomenal. En el aspecto auditivo, pues es la música vernácula del sur de Jalisco que siempre tienen allí y que atrae tanta gente para ese lugar. En la parte visual, está colocado en las faldas de ese volcán de Colima y a tus pies está una laguna. En las tardes, bueno, ahorita está nublado, pero aquí es tardes ahorita, está nublado, pero en las tardes la gente le encanta ir allí porque ven las puestas del sol, ¿sí? Sobre una laguna y realmente es un ambiente visual hermosísimo de ver todo el valle y aparte de eso despierta otros sentimientos como el romanticismo, de querer abrazar o apapachar o bien a la esposa o a la mamá o al papá O o a los sea, hermanos, a los hijos, etcétera. hay que ir acompañado entonces. Sí, Solo claro, no hay definitivo, cómo es ir. definitivo. Hay que Y en sacar la parte provecho a todo lo que dices. En la parte gustativa, pues no se diga, por ejemplo,
algunos platillos allí que son muy regionales del sur de Jalisco y que le encanta a la gente, como es, por ejemplo, la codorniz y platillos regionales, pero también incluye el cordero, etcétera. Y en la parte sensorial, bueno, ya comenté algo, las puestas del sol desde allí, ver todo el valle en la lejanía, la zona boscosa de un lado y del otro lado la laguna, con todo eso crea realmente una sensación. Desde mi punto de vista, ese restaurante ha crecido, ha crecido, ha crecido porque los espacios le son insuficientes. Empezó vamos a decir, si mal no recuerdo, eran 20 mesas, ahorita deben de andar como en 200 mesas, nomás para que Wow, te des idea cómo ha un gran crecido. crecimiento. Y si tú vas allí, te vas a sentir como que estás en Suiza, sí, en un chalet de Suiza. Hay, para ponerte un ejemplo, en los lagos hay cisnes alrededor, patos, etcétera. Entonces, todo eso, caray, realmente jala a la gente. Y si Claro, o estás sea, enamorado, pero verdaderamente enamorado y quieres impresionar a tu pareja, necesitas llevarla allí y seguro que obtienes una respuesta satisfactoria para que sea tu esposa o tu mujer. Sí, ok. definitivo. Bien, mira, mira lo que tú dices, has combinado todo, ¿no? Ha sido muy sensorial, o sea, hay combinado todo y hay que ver en este caso también cuál es el que predomina, pero como tú me dices que van diferentes tipos de clientes en diferentes tipos de estaciones, usa también la parte del clima para poder tener este tipo de parte de activación sensorial que se puede generar, Es entonces correcto. nos damos cuenta, ¿no? Ahora, ahí lo que hay que pensar es si, como tú dices, el crecimiento se dio porque alguien llegó y dijo, vamos a hacer esto, vamos a utilizar neuromarketing, vamos a combinar la parte sensorial de todos porque tenemos diferente. Entonces ya hiciste el estudio y el comportamiento y obviamente sacas provecho de la parte natural y lo que falta obviamente lo vas creando, ¿no? Bueno, Para poder, para poder tener todo eso, ¿no? se me olvidó esto, la decoración. Perfecto. Las decoraciones están cambiando cada mes de acuerdo al principal motivo. Por ejemplo, 1 de septiembre es el mes de la patria aquí en México y entonces toda la decoración va alrededor de la independencia de México. El siguiente mes es el mes que se festeja el Día de Muertos. Aquí no celebramos Halloween, sino el Día de Muertos en la tradición mexicana. Y entonces tú vas a ver allí a las calaveras, a las calacas, etcétera, en la decoración, lo cual la gente incluso por curiosidad muchas veces dice, oye, pues vamos al zaguán a ver qué decoración tienen ahora en este tiempo, ¿no? Y todo eso pues se escala definitivamente, que sería la parte sensorial. Perfecto. Y mira que lo que tú dices, entonces hay algo que tenemos que ver mucho que es la sensación y versus la percepción, ¿no? Entonces podemos nosotros decir que la sensación activa un sentido mediante un estímulo, porque lo está sintiendo, lo está viendo por cualquiera de los sentidos que nosotros tenemos. Entonces, el input siempre va a ser nuestros sentidos, ¿sí? ¿Y por qué en este caso nosotros tenemos un alto porcentaje en el olfatorio? Es porque tenemos más de 1000 células olfatorias en la cavidad nasal. Entonces, la sensación de esta activación de órganos sensoriales por parte de una fuente de energía física, mientras que la percepción es la clasificación de la interpretación, análisis e integración de los estímulos por parte de los órganos sensoriales y el cerebro. O sea, la percepción puede discriminar un estímulo mediante un proceso cerebral y decir, no, 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 huele mal, no, no me gusta, ¿verdad? Entonces, por eso existen estas 1000 células receptoras, conocidas como células olfactorias, que se extienden por la cavidad nasal y estas células se especializan en reaccionar ante determinados olores. Y de hecho, imagínate, imaginémonos todos, que el olfatorio nos permite detectar 10.000 olores diferentes. ¿Sí?
Entonces tenemos 10.000 olores diferentes. Y para reforzar esta parte que está aquí, por ejemplo, lo que tú dices, las cadenas hoteleras, ¿sí? Contratan a personas especialistas eh, en el marketing olfatorio para determinar una fragancia exclusiva para el hotel. Y de esta manera, la idea es que cuando tú estés en una cadena y estás usando un hotel en Francia y después te vas a España, te sientas tranquilo, relajado. Entonces, para eso se hace un estudio de olores, ¿sí? De madera, de todo. Se coge muestra de olores. Son personas especializadas en olores, ¿sí? Que cogen muestras y todo, y ellos crean la fragancia. Entonces van cogiendo diferentes, son personas que tienen obviamente formaciones químicas, generan esto y crean un olor que van a determinar este tipo de acción que se tiene. Entonces, por eso que cuando ustedes van eh, a un lugar, bueno, en este caso nos habló una fusión de diferentes tipos de input que se tiene para poder activar y poder regresar a ese lugar, muchas, pero por ejemplo, no sé si alguien me puede decir solo de olfativos, ¿sí? De olfatorio, ¿qué lugar le parece a usted que tiene esa fragancia que a usted le genera ese tipo de sensación para estar bien en ese lugar? ¿Sí? Puede llegar a pasar eso. No sé si alguien ha vivido esa experiencia frecuentemente. ¿Ok? Perfecto. Entonces nosotros tenemos varios ejemplos. Aquí vienen los ejemplos que es importante. ¿Sí? Como decía la doctora, el 95% de las decisiones que toman las personas se gestan en el subconsciente. ¿Sí? Es decir, el cerebro tan solo utiliza el 2% de la energía en actividades conscientes y el trabajo restante lo ejecuta el subconsciente. Por eso que tenemos eso, graba en tu subconsciente, tienes información en tu subconsciente, es por eso. Y gran parte del interés del producto, la lealtad de la marca, la intención de la compra, forman y están en el subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que crear? Tenemos que generar, utilizando el input de los sentidos, llevar al subconsciente, ¿sí? Esa fuente primaria de la conducta humana que tiene, ¿sí? Y la mente inconsciente que equivale al 90%. O sea, yo necesito grabar, necesito utilizar cualquier tipo de técnica de neuromarketing que me lleve a grabar eso, ¿no? Mientras que el consciente es tan solo el 10%, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos. Fácil. En neuromarketing visual, como en el caso de líneas de flujo de las marcas de autos, computadoras personales y estilo. Apple, la manzana. ¿Algunos de ustedes utilizan Apple? ¿Sí? Apple genera varias estrategias, pero una de las Celular. estrategias es el logo, ¿sí? Celular, es el logo. Es un logo totalmente plano, es un logo totalmente visual que, que no tiene tanta forma en sí porque una manzana la conocemos todos. Por ejemplo, un ejemplo gustativo tenemos las gaseosas, ¿no? Coca-Cola y Pepsi. Imagínense ustedes, no sé si alguien vio el reto Pepsi, ¿sí? El reto Pepsi. Entonces, ¿en qué consistía el reto Pepsi? El reto Pepsi consistía en que te llenaban te enseñaban la cola, el envase tanto de Coca-Cola y Pepsi, te lo ponían en un vaso, no veías tú, veían otras personas y lo grababan. Entonces tú decías, ok, vamos a ver, determina qué es Coca-Cola o Pepsi, ¿no? Que fue muy bueno y subió las ventas de Pepsi. Entonces tú venías a decir, esto es Coca-Cola. Estaba seguro, no, esta es mi cola, etcétera. Usted se tomaba, gustaba, ¿verdad? Tenía la parte sensorial, lo sentía, y usted decía, esa es Coca-Cola. ¿Y qué pasó? Era Pepsi, ¿sí? Era Pepsi. Entonces, ¿qué hizo Pepsi? Hizo este tipo de ejercicio para tratar de decirte a ti, oye, estás confundido, tu marca realmente debe ser Pepsi, no Coca-Cola. O sea, comienza a regrabar, vamos a comenzar a regrabar en ti y sigue probando y eso, ¿verdad? Te equivocaste, pero mira, es Pepsi. O sea, lo hizo y generó un buen impacto de ventas Pepsi, ¿verdad? Ganó más mercado. En auditivo tenemos como la música ambiental en los locales comerciales tipo Starbucks, ¿ya?
Entonces se vende una experiencia de consumo. Ustedes saben cómo son las tiendas, ingresan, existen muebles, una sala, ¿verdad? Y ustedes tienen una música, pueden trabajar en sus computadoras, tienen internet, etcétera, pero la parte, es más, Starbucks ahora en ciertas tiendas, en Estados Unidos sí, pero no en toda Latinoamérica, y parte de Europa ya está vendiendo su música. O sea, ya usted puede comprar la música de Starbucks, ¿ya? Starbucks, ¿ok? Entonces tenemos eso. Aparte de que vende estos productos y todo, pero siempre va a ser la parte potencial del sentido de esa tienda, el auditivo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el olfativo, como una estrategia, como una estrategia de Cinnabon y su conocido olor de canela, ¿verdad? ¿Han ido a Cinnabon? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la fragancia de Cinnabon es espectacular. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen una estrategia de que frecuentemente hornan. O sea, entonces ellos no es que su producción del día la hacen en la mañana para vender a todo el día. Ellos van horneando poco a poco con la idea de que se genere ese tipo de fragancia de franela y te dé esa sensación de querer comer, de estar ahí y todo, ¿no? Entonces, de comer esta parte que está aquí. Y tenemos en la parte neuromarketing emocional que suele utilizar imágenes de bebé para despertar tu ternura, ¿no? Entonces ustedes ven que tienen un bebé, se sonríe, te da ternura, entonces tú te vas para allá, lo ves en los pañales. Si tú dices, no, yo compro esto porque esto es como estar viendo a su bebé, ¿verdad? Y se puede generar este tipo de compra o puedo activar el cerebro en ese tipo de compras, ¿ok? Entonces podemos citar muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo visual, ¿verdad? Entonces, ¿aquí les gusta Victoria's Secret? ¿Sí? ¿Les gusta ver o les gusta comprar? ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes saben que se utiliza estas diferentes estrategias como metodologías clásicas de focus group, encuestas. O sea, nosotros no dejamos de utilizar la parte tradicional para llegar a esto, ¿va? O sea, sí utilizamos esto y utilizamos el neuromarketing con la necesidad de activar el cerebro reptiliano, o sea, para que se visualice. Victoria's Secret hace muchos eventos a nivel del mundo con diferentes tipos de modelos y nacionalidades en sí, ¿sí? Y en este caso activa el sistema límbico que controla las emociones y el cerebro racional por la corteza. Entonces, vamos hacia allá. Entonces, el cerebro controla las emociones y las decisiones durante el mecanismo subconsciente de la compra, ¿no? Entonces, vamos hacia allá, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí o quieren acotar un ejemplo o algo? ¿Sí? Bueno, yo quería, ya que nadie va a hablar, voy a hablar. Para el ejemplo del olfativo, allá en Panamá hay una panadería que está en una parada de buses y el olor constante de hornear el pan hace que estés en la parada, pero, oh, tengo que comprar pan y vas ahí. Entonces, es la estrategia que usa el Cinnabon, creo que usted mencionó ahí la Sí, ajá, compañía sí, esa. claro. Todo el día horneando el pan, ¿y quién se resiste? Sí, ¿y quién se resiste a un pan recién salido del horno con un quesito blanco derretido ahí o Wow. mantequilla? Entonces, está constantemente eso. Todo el día están horneando el pan. Se llama la panadería Lucianito. Sí. Y realmente eso es neuromarketing, ¿ok? O sea, el neuromarketing no es nuevo, lo que es nuevo es lo que vamos a ver ahora, porque se utiliza diferentes tipos de tecnología para herramientas en sí para poder medir eso. Pero en sí se lo ha ido haciendo con diferentes técnicas básicas. Ahora lo que estamos haciendo
es, en este caso, es utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los biosensores, ¿sí? Son diademas, ¿sí? Que detectan, son pequeños dispositivos de naturaleza wireless, o sea, la señal como lo que tenemos en las redes, de capaces de cuantificar y medir determinadas sensaciones. Entonces, se tiene la diadema, que obviamente está encima de la cabeza, para poder captar esas sensaciones cerebrales en base a lo que está viendo, a lo que está observando o a lo que se está moviendo. Y las emociones de una persona son fácilmente identificables si se tienen en cuenta ciertas métricas, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca, el pulso, la sudoración, la respiración. Y los biosensores son una herramienta eficaz para identificar el impacto de un estímulo sobre una persona, mostrando los niveles de activación de su cuerpo. Entonces, aquí es cuando nosotros debemos asociar la tecnología y también debemos asociar a un médico, ¿verdad? Para que vaya, en este caso, midiendo ese tipo de estimulación que yo puedo tener. ¿Ok? Otra de las herramientas es electroencefalograma, que lo conocemos. Sí, es una técnica que graba y monitoriza la superficie del cerebro, la actividad del córtex. Entonces, ustedes pueden ver, yo creo que algunos ya se han tomado un tipo de prueba de esto, a través de un casco o modelos, ¿verdad? Que son sensores que recogen las diferentes corrientes eléctricas inducidas por la actividad cerebral, ¿no? Y un usuario está conectado a este equipo, ¿sí? Y al percibir un estímulo, el sistema muestra una zona del cerebro y llega a una actividad, ¿no? Entonces se está midiendo la actividad y esa actividad tiene parámetros, ¿sí? Y esa parametrización va a dar el tipo de sensibilidad que se tiene en cuanto a la reacción y al estímulo que da el cerebro en lo que él está haciendo en ese momento o lo que se está preguntando o sobre lo que se está eh, olfateando o algo, ¿no? Entonces, ese tipo de estímulo. Otra herramienta que también es muy conocida es la resonancia magnética, ¿sí? Que también ustedes van a ver dentro de la figura, ¿sí? Que tiene diferentes tipos eh, de colores, porque esto se mide por colores. Ustedes lo van a ver en la franja o en la lámina, que hay diferentes tipos de colores que se va a medir en este caso esa parte sensorial, ¿no? Entonces, es un innovador procedimiento para medir actividad neuronal basándose en los cambios de flujo sanguíneo, registrando la evolución de la actividad cerebral, ¿no? Es un método muy visual que se da a través de un monitor y es posible ver los colores o los cambios de áreas afectadas en la actividad cerebral, ¿no? Entonces, obviamente se necesita tener un tipo de estas máquinas, una resonancia magnética funcional, y el análisis de los datos resultantes requieren de experiencia y tiempo, aunque los datos e información proporcionados son de carácter muy preciso. Entonces, tenemos también esto, una resonancia magnética que me va a ayudar a mí a visualizar esa actividad cerebral. Obviamente que si yo soy una compañía pequeña, bueno, vamos a ver costo-beneficio. En ese momento yo puedo utilizar un electrofalograma que es más barato que una resonancia magnética, ¿sí? Un electro, ¿ok? Otra de las herramientas también que se usan, y esta herramienta se usa bastante para generar tipos de estímulos en los centros comerciales, ¿sí? El tracking, ¿no? Entonces, es una de las más populares y utilizadas por las empresas porque no tiene un costo demasiado alto, ¿sí? E intenta comprender los mecanismos que guían a los consumidores para la selección de ciertos productos o interés ante una imagen. Entonces, esto es muy importante, por eso que ustedes ven en los centros comerciales o ven en los donde venden productos de primera necesidad, que los productos están ubicados en la percha, en la mitad, al mismo nivel de los ojos, ¿verdad? Entonces ellos obviamente van a poner los productos que más le cobran por exhibirlos, ¿sí? Y van a generar mayores ventas esos productos que un producto que esté en la esquina superior derecha o izquierda. Entonces, para eso se analiza ese tipo de actividad y se lleva una imagen y el seguimiento ocular que puede proporcionar información
sobre lo más relevante de la atención del usuario basado en un sistema de patrones de fijación, ¿no? Entonces mide el tamaño de la pupila y la distancia entre la persona y el estímulo, identifica el punto de fijación, tiene la secuencia de los ojos, los números de parpadeos. Entonces, esto es una herramienta que lo utilizan bastante en los centros comerciales. También se utiliza este tipo de herramientas en la parte sensorial de los software, de los programas o de la actividad sensorial que se utiliza en las computadoras, ¿no? En los clics, ¿no? Cada vez que usted da un clic en una parte de la computadora, también se puede llegar a saber cuántos clics da del lado derecho, del lado izquierdo, abajo, en el botón, para saber cuál es su funcionamiento que va a tener. Esta es otra de las herramientas que pueden ver. Y así. Otra de las cosas también es el test de asociación implícita, donde se puede hacerlo de forma digital, ¿sí? No es muy costoso tampoco, es como una encuesta digital. Y ustedes ven ahí, puede ser innovador, puede ser tradicional, puede ser bueno, puede ser malo, y va haciendo tipo imagen, ¿no? Entonces es una prueba psicológica diseñada para medir actitudes implícitas, ¿sí? Y el test de asociación implícita está diseñado para revelar las asociaciones automáticas que el usuario procede entre los conceptos, entre los colores, los atributos, la fuerza, si le da paz, energía o no, y eso se lo utiliza mucho en las marcas también para el posicionamiento. Otra herramienta que también se utiliza bastante es el reconocimiento facial de emociones. No se olviden que esta tecnología facial se lo daba por seguridad, ¿no? Pero ya al tener esta tecnología en el mercado, también se le está dando otro uso. Y con el rostro, lo que decimos, todo es una muestra de zonas de expresión del cuerpo, ¿sí? Entonces hay un software de reconocimiento facial de emociones, ¿sí? Para que facilita detectar y analizar información con precisión sobre las emociones del movimiento entre los diferentes estímulos. Suelen basarse en el análisis de 120 pulsos faciales, ¿no? Nosotros a simple vista antes, cuando no existía esto, ¿qué hacíamos? ¿Usted se acuerda que iban a un centro comercial y le daban de probar una mermelada que recién salía del mercado y había una persona que la notaba, no sé si alguien lo vio alguna vez o no se, no generó eso, no se dio cuenta, pero alguien decía, la persona que le estaba dando internamente, él decía, se sonrió, no se sonrió, o sea, todo era manual. Hoy en día ya no, ya hay un software que te permite a ti ver este tipo de estímulo. ¿Ok? También tenemos una respuesta galvánica de la piel. Esta respuesta galvánica de la piel se refiere a los cambios de actividad de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Bueno, se lo utiliza con perfumes, con algo que va a tener contacto en la piel, con desodorantes, ¿verdad? Para la secreción del sudor y la conductancia de la piel, que son dos factores claves para vincular a las emociones. Por ejemplo, a veces ustedes ven que hay una gama ahora de desodorantes, pues, ¿no? Tienen en barra, rolón, spray, tienen y desodorantes que tienen perfumes, ¿sí? Entonces, todo eso se da, todos esos productos que han salido se han basado en un estudio, y ya no en un estudio de encuesta, sino un estudio ya de piel que en este caso comienza a capturar ciertos estímulos y se los lleva a procesar. Otra herramienta, tenemos la magnetoencefalografía, que en este caso la diferencia a la anterior es que es una técnica de imagen cerebral y función no invasiva que utiliza magnetómetros, ¿sí? Sensibles. Esa es la diferencia que tenemos nosotros acá, y da un poco la precisión, y por eso ustedes ven ese tipo de imagen y ese tipo de resolución, porque utiliza magnetos, ¿sí? Para hacerlo. Otra, la electromiografía, ¿sí? Es una técnica registrada de movimientos de nuestros músculos que se basa en el hecho de que cada vez un músculo se contrae y genera un impulso eléctrico que puede estar vinculado a una emoción o sentimiento. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico que se lo pone en el rostro y va a generar este tipo de movimiento también, que me va a dar un dato dependiendo del tipo de producto, de lo que está visualizando, de lo que pruebe,
de tipo de examen que yo le puedo hacer para obtener y saber qué es. Antes, ¿qué hacíamos? Hacíamos un foco grupo nada más, hablábamos con las personas, pagábamos sobre eso, pero ya ahora con la ciencia podemos tener un poco más de precisión en saber sin que me mienta el que está siendo encuestado o que su margen de error sea muy alto, ¿no? También tenemos la tomografía de emisión de positrones. En este caso, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos aquí una, voy a utilizar el puntero láser, tenemos una normal, ¿verdad? Con el equipo anterior de tomografía que tenemos, pero en este caso está marcada acá, este PEC está marcado con moléculas de isópotos, ¿ya? Que emiten positrones de corta duración. Entonces genera una estimulación diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces es un equipo que me ayuda a mí a poder determinar, ¿sí? Poder determinar en este caso esto, ¿ok? Bien, entonces en los ejemplos que nosotros tuvimos, decíamos, por ejemplo, Starbucks, ¿sí? Que tiene un proveedor principal de café finos en el mundo, ¿sí? Y replicó el café italiano. Bueno, hay una historia aquí, no se las voy a contar, ¿sí? Pero ofrece una experiencia inspiradora eh, por cómo se hizo, ¿no? O sea, es un negocio que salió de la nada y obviamente tiene una propuesta de valor de estar en el mercado muy buena por excelencia del servicio, el ambiente confortable, la calidad, ¿sí? Y los principios que es la pasión por todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, tiene ese tipo y es una cadena internacional, ¿no? También tenemos otra experiencia en cuanto a crear ambientes perfectos, ¿sí? Se mezcla aquí el neuromarketing auditivo, el visual, el sensorial y el olfatorio y estimula todos los sentidos, ¿no? Es una marca muy popular. No obstante que el café es caro, ¿no? O sea, yo en este caso no estoy midiendo precio, ¿no? ¿Sí? Y se Doctor, vende un estilo de vida. ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? sí, y me atrevería a decir, sí, aló, es Fresia de nuevo. Y Oh, Fresia, como tú gustas. Fresia tiene 2 puntos más. quería decir, aló, Sí, te escucho, Fresia. aló, ¿me oye? Por supuesto, te ¿Aló? escuchamos. Sí, sí, Perfecto. Tiene la señal sí, sumamente pero baja, y me Fresia. atrevería a excepción, porque si, oh, me escucha, aló, ¿Qué tal, Fresia? Si mientras te acomodas, continúo y nos interrumpes, ¿te parece? ¿Ya? O puedes dejar en el chat, ¿sí? Y de ahí contestamos las preguntas o tu aportación, ¿ya? Entonces podemos decir también que Starbucks es un modelo de 17.800 sucursales en 49 países, tiene una retroalimentación del cliente en tiempo cero, cero defectos, utiliza muchas normas y mejora el producto en tiempo cero, ¿no? Entonces es un ejemplo. Podemos citar bastante, pero Apple tiene algo muy espectacular que se llama fidelización. Tiene diseños simples. Bueno, yo no consumo Apple, pero muchas personas sí lo hacen. Productos únicos, fácil de usar y crea fidelidad. Experiencia sensorial con el servicio del cliente. Yo estuve en un Apple en Nueva York y te atienden, la atención es totalmente personalizada y ellos han desarrollado lo que se llama Neurofan, ¿no? Que buscan exclusividad con alto precio. O sea, no le importa lo que cueste, se paga por tener una nueva tecnología o por usar un Apple, ¿no? Entonces, por eso se utiliza el Neurofans, ¿sí? Y eso es bueno. Entonces, vamos a hacer una conclusión en cuanto a esto y obviamente la aportación que hagan ustedes o las preguntas
que podemos generar, ¿no? Entonces podemos decir nosotros como conclusión que el neuromarketing con la ayuda de la neurociencia permite comprender la mente del consumidor. No se olviden la conexión que existe con la ciencia, eso es muy importante. Y eso nos ayuda a hacer investigación y desarrollo bastante. Y no solo con eso, sino con varias ciencias. Y esto se convierte en una herramienta de análisis de tendencia de mercado desde un punto de vista estadístico y subconsciente. O sea, puedo medir ahora. Sí, o sea, ya no estoy hablando solo de percepción en el tiempo, sino que ya yo lo puedo medir si que un producto realmente está generando un tipo de estímulo. Y si no genera ese tipo de estímulo, yo debo de ver cómo genero ese tipo de estímulo, ¿no? Más allá de las respuestas que pudieran dar los clientes en cuanto a sus preferencias durante una encuesta. O sea, la encuesta existe, la podemos seguir haciendo, pero tenemos, ya vimos, herramientas que me permiten a mí medir. Eso es importante, ¿sí? Costo-beneficio, ¿sí? Una encuesta también tiene un alto valor, pero tiene un alto costo, pero ahora tenemos también medios que podemos hacer o invertir, ¿sí? La tecnología y la ciencia han permitido este avance para que las marcas que generen tendencia, como Coca-Cola, Apple, Cinnabon, Toyota, Suzuki, Volkswagen, Victoria's Secret, McDonald's, Starbucks, entre otras marcas, son líderes del mercado. Nosotros no sabíamos eso, ¿sí? Nosotros vemos que las marcas generan más ventas, vemos que hay más clientes y eso nos da seguridad. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que ellos ya están, ¿verdad? Haciendo exámenes, pruebas, analizan todo, automáticamente todo, con sistemas sensoriales que saben que van a seguro, ponen una hamburguesa y la van a vender. Sí, ponen un sistema de touch y la van a vender. Sí, ahora el cliente de McDonald's realiza y hace sus propios pagos, selecciona solo y todo. Entonces, obviamente ya la parte sensorial cambia, ¿no? Y en este caso, como recomendaciones, sí, tenemos que la idea fundamental es aplicar los diferentes tipos de neuromarketing para lograr, ¿verdad? El enganche, ¿no? El enganche con el cliente, la fidelización, el posicionamiento de la marca. ¿Sí? Pues, perdón, el posicionamiento de la marca, ¿ok? Utilizar el neuromarketing como herramienta de neuroventas, venderle a la mente, no a la gente. O sea, cuando usted saca un producto, usted no se va a estar preocupando que no le va a comprar. Ya cuando saca un producto y ha hecho todo el análisis, le van a comprar, porque ya usted utilizó neuromarketing y sabe que va a vender, ¿sí? Y el posicionamiento de la marca genera un vínculo emocional y compradores compulsivos como los neurofans, y Apple es un ejemplo de eso. Y el uso del neuromarketing en la vida cotidiana para posicionar su marca personal. O sea, nosotros también podemos utilizar nuestras marcas, ¿ok? Perfecto. Entonces, hemos dado ya una charla, hemos visto muchos factores, ya hemos visto el cliente, hemos visto la empresa, hemos visto que existe un mercado, hemos visto que existen estrategias, hemos visto que existe la ciencia y que la ciencia me va a ayudar a mí, la fusión o formo el neuromarketing con la idea principal de que nosotros podamos vender más si pensamos como empresa, ¿sí? Y cuando empezamos como cliente, decimos, nos están manejando nuestras emociones, nos están induciendo a comprar más y obviamente me gusta o me satisface la necesidad que tiene. ¿Ok? Doctora Sandra, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos la sección abierta, el micrófono está libre para los presentes. Frecia alzó la mano. Primerita, Frecia. 2.9. Gracias. Doc- Mire, Ujú. doctor, tomando lo que usted dijo acerca de la percepción y poniendo el ejemplo de Starbucks, cuando se dio el incidente no sé si recuerdan el incidente de los dos personas afroamericanos que entraron a un Starbucks y la gerente los corrió, les llamó a la policía. Después de ese incidente, Starbucks hizo la política de que no,
o sea, que para estar ahí sentado no tienes que consumir, ni para usar el baño tienes que consumir. O sea, que las personas pueden ir y sentarse ahí sin necesidad de comprarse un café o lo que sea, pueden estar ahí. Entonces, como el público lo percibió a este establecimiento, ahí usó la percepción, o son más humanitarios, están con la gente, entonces son más sensibles. Entonces ese es otro punto a favor que tiene el Starbucks. Claro, y te llaman por tu nombre, te dicen, Sí, bueno, tu orden es de Javier, ok, no te preocupes, Javier, Javier, ¿dónde estás? sí. Javier, aquí está tu orden, o sea, tratan de generar ese tipo, ok. Gracias, Fred. Douglas, tienes la palabra, Douglas. Douglas Muñoz. Bueno, Doctor Douglas, Douglas, alzó la mano el doctor Douglas, ¿sí? sí. Mm, O sea, bueno, ya Oscar. bajó. Oscar, Gracias por darme la oportunidad. Interesante la presentación de su ponencia. A ver, doctora Sandra y el señor doctor que hizo la ponencia, el doctor Chacón, Javier Chacón. Javier Chacón. Primero, pues, me agrada estar con ustedes, ¿verdad? Compartir. Yo soy colombiano de la ciudad de Cali, zona pacífica, pero estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde se come mucho chicharrón y se consume mucho chicharrón por el olor con arepa, que no tiene olor y tampoco sabor y se vende. Hay muchas cosas interesantes, pero también muchas cosas que me generan duda. Yo he sido profesor de medicina más de 40 años, pero fundamentalmente en neuroanatomía y neurociencias. Hay muchas cosas interesantes y muchas preguntas para hacer. Una de ellas se la hago con todo el respeto y toda la amabilidad, reconociendo sus argumentos de presentación, como es, por ejemplo, cómo se hace para vender o venderle a una persona, para introducirle esos mensajes de venta de un elemento a una persona, por ejemplo, que tenga un daño en la corteza cerebral del lado derecho, teniendo en cuenta que en la corteza cerebral del lado derecho se maneja mejor la atención, la memoria, la organización, el sentido de orientación, la resolución de problemas, el razonamiento y la programación social. Tengamos en cuenta lo siguiente, que tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo están unidos por el cuerpo calloso y que son fibras comisurales, y por ser fibras comisurales, ese cuerpo calloso conectan zonas homólogas, tanto el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Así esté dañado el hemisferio derecho o haya una afectación del lado derecho, pero el lado izquierdo puede estar o está intacto. Me parece que realmente hay algo que no entiendo, que me causa un poco de, con todo respeto le digo, de duda, no en su presentación, sino en el análisis profundo de esa venta con un daño cerebral. Las personas disléxicas tienen muchos problemas para entender muchas cosas, al menos que otra persona decida por ese paciente. Me parece muy bueno que usted haya mencionado algo muy interesante con respecto a la sensibilidad. Y aquí vale la pena, yo en una oportunidad le dije a la doctora Sandra que yo le podría hacer una presentación sobre la clasificación y la estructuración del sistema nervioso, porque esa es mi área de trabajo en medicina durante muchísimos años. Tantos años que ya me dijeron que me fue. Hice muchos trabajos, entre ellos también de enfermedades neurodegenerativas,
fundamentalmente de Parkinson en Medellín. Mi sede académica es Medellín, mi sede de vivienda es Cali. Hay cosas, y le doy esta idea a distinguido auditorio, con lo siguiente. ¿Por qué se comen frijoles? Tanto en Colombia y en el mundo. En México se come mucho frijol, pero no es por influencia colombiana. Y el frijol es el alimento mejor estructurado desde el punto de vista nutricional, porque tiene casi todos los aminoácidos esenciales. El único que le falta es el triptófano. Pero hay algo muy interesante. ¿Por qué se come arepa? Porque el triptófano está en el maíz. Entonces mire que eso no es tan límbico o tan emocional, o si se hizo, pues yo le digo con toda sinceridad, analizo con toda sinceridad, es como una ley de la naturaleza para la supervivencia. Me parece que el manejo del sistema sensitivo, que es el área 312 de la corteza cerebral, por eso yo le decía a la doctora Sandra que yo le podía dictar esa charla, infortunadamente tuvo un inconveniente de salud muy delicado y realmente es delicado hablar de eso. Exactamente, pues me dio un COVID y recuperarse de eso es difícil. Usted pasa la crisis, perdón, usted pasa la enfermedad, pasa los episodios, pero sigue una crisis post-COVID que es muy delicada. Además hay otra serie de factores. Porque es que esa parte de la estereognosia como es importante. Allí tenemos que manejar el reconocimiento de los objetos por el tacto, por la geometría. Pero hay cosas que reemplazan el tacto y la geometría, como es el olfato, el gusto. ¿De acuerdo? Eso se llama el área 7, pero el área 5 también. Y allí se maneja la estereognosia. Muy importante, fundamentalmente para saber dónde está un daño o dónde está la afectación. Hay cosas muy interesantes en esta cuestión de neuromarketing. Pues el área mía, con todo respeto, pues me inclino, porque ustedes saben mucho de eso. Yo he sido profesor de medicina, más no pertenezco a ese mundo del área que ustedes manejan con mucha sapiencia, que pronto en este momento estoy un poco entrometido, pero es que me salen una cantidad de preguntas. Por ejemplo, sí hay zonas del hemisferio derecho que son dominantes, que son menos dominantes en el hemisferio izquierdo, pero hay que analizar una cosa, el cuerpo calloso para mí es lo más importante. Yo realmente me hubiera gustado editar la charla, creo que ya no voy a poder completar. Me parece muy interesante hablar de los neurotransmisores en las ventas, porque los neurotransmisores le ayudan a tomar una decisión, y hay neurotransmisores que son excitatorios, otros que son inhibitorios, ¿cierto? Y hay otra cosa muy importante, como esta presencia de un órgano importante, como usted lo mencionó ahora, que se llama el tálamo, que hace parte del encéfalo. Eso es meterse mucho más allá en el neuromarketing, pero es aplicable en el neuromarketing. Yo escuché una conferencia del doctor Ginás espectacular. Yo no sé qué come ese tipo, eran frijoles, él no es paisa, él es bogotano. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del olfato y gusto, ahí me cae una serie, o mejor, si me caen en mi cerebro una serie de preguntas. ¿Por qué los paisas comen mucho frijol con arepa y chocolate, que tiene mucha serotonina? ¿Por qué acá en la zona pacífica se come mucho o se toma mucho sancocho y plátano? Y ojo que el plátano tiene pectina, ¿no? ¿Por qué en la zona caribeña el principal plato es el pescado? Pescado de mar. ¿Ya? ¿Y por qué en la zona, lo que nosotros llamamos la zona de los pastusos limítrofes con el Ecuador, que eso de pastuso no tiene a gente muy inteligente? ¿Por qué su alimento fundamental es el curí, que nosotros aquí en Colombia le llamamos ratas asadas? ¿Ya? Pero es gustador para ellos. Y lo que decía el señor,
el señor mexicano, que también por la indumentaria usted sabe dónde puede encontrar las cosas y por allí puede vender, ¿cierto? Ya, porque en la zona sur de Colombia se utiliza mucho la ruana por el frío, en la zona costeña porque se utiliza mucho el pantalón corto, el short. Hay una serie de cosas que valdría la pena que usted, doctor, muy amablemente, que tiene mucho conocimiento, se diera un espacio más amplio. Me interesa mucho ese tema por mi afinidad y mi especialidad, y creo que sé algo de eso. Me gustaría que se incorporara en esos temas las áreas funcionales de la corteza cerebral que tienen que ver mucho con las decisiones de compra. Usted lo mencionó parcialmente con 5 de los órganos de los sentidos: la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Hay una cosa supremamente interesante, y es que dentro de este sistema de ventas se podrían integrar cosas bien bacanas, bien chéveres, ¿ya? Que harían unas conferencias espectaculares. Infortunadamente el tiempo no lo permite, los compromisos, etcétera. De todas maneras, perdonen si me extendí. Muy interesante, de verdad muy interesante para mí, y creo que para todos, que me hubiera llegado a estar en un nivel un poco más profundo. Yo no pertenezco a ese mundo de las ventas, del marketing, pero sí al mundo de la neuro. Interesante, muy interesante. Y a usted, doctor, muy amable, a usted, doctora Sandra, muy formal, y a todos ustedes muchas gracias. Listo. Buenas noches. A usted, doctor Oscar, tenga presente que vamos a retomar porque su salud se ha recuperado muy rápido. Pero si usted ya sabe que tengo otro problema, ¿no? Tranquilo, lo conversamos. Bueno, doctor Javier Chacón, si quería agregar algo, o damos paso al doctor Douglas Muñoz. Doctor Chacón. Perdón. Doctor Douglas, muchas gracias por su aportación. Como usted sabe, la neurociencia es una ciencia por su ende muy amplia, un estudio que no lo podemos abarcar aquí, ¿no? Y también en cuanto a la estimulación de las funciones del producto, que vayamos allá, como usted dice, bien es cierto, hay el cerebro puede estar desactivado en diferentes áreas. Inclusive tenemos niños con discapacidad intelectual o por cualquier tipo de tipo de discapacidad que se da, pero también se crean juguetes para ellos, ¿no? Entonces, obviamente, el análisis de venta hacia allá se va para dependiendo del tipo de mercado que se da. Y yo tuve algo muy curioso, en una, de la OPS, tuve una charla sobre nutrición, y decía un nutricionista que por qué en México se come tacos, ¿ya? Y es imposible que quiten el taco de todo, como usted dice, ¿no? Y es verdad, pero la respuesta de un nutricionista muy conocido y dijo, pero si tacos y la tortilla lo comen desde la época azteca, ¿no? Entonces hay cosas que están enraizadas en la población y obviamente hay que aprovechar porque acuérdense que también lo vemos con un punto de vista de negocio rentabilidad. Muchas gracias. Oscar Triviño, doctor Oscar Triviño, por favor, tiene la palabra. Quien conversó fue Oscar, Perdón, doctor. Douglas. Ahora es Douglas. Perdón, Douglas, por favor, tiene la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Doctor Chacón, felicitarlo por su ponencia, muy entretenida, muy amena, muy participativa. La pregunta mía es corta, aunque lo tocó un poquito ya en el resumen final. El neuromarketing se enfrenta a un nuevo cliente, porque durante la pandemia tenemos un cliente que ahora está más informado, más conectado, que le gusta comprar más, no que le vendan, que tiende a no ser muy fiel y que se aburre fácilmente.
Por ejemplo, en mi caso, yo no visito tiendas, no me afectan sensorialmente mucho porque yo me voy a las redes sociales y consulto, y cuando voy a comprar me voy a una tienda específica. Ahora bien, ¿cómo sería esa nueva relación del neuromarketing con las redes sociales, dado este pequeño cambio que hemos tenido en los hábitos de consumo? Es muy sencillo, muy sencillo. Ya está en el mundo del neuromarketing, ya usted compró. Primero que Facebook y todas estas redes sociales son muy interactivas y son pensadas en cuanto al comportamiento del ser humano. Es más, el movimiento del mouse ya genera una estadística. Así que, doctor, ha caído también en los brazos del neuromarketing y del consumo. ¿Sí? Entonces, Gracias, doctor. Feliz noche. muy bien, felicidades. Doctora, tiene el paso, por favor. Genial, genial. Bueno, si no tengo más manos levantadas, le damos las gracias al doctor Javier Chacón Cantos por su extraordinaria exposición, conversatorio y sus recomendaciones. Verdaderamente